Bueno, gracias, señor presidente. Bueno, es para referirme al tema que está en debate en este recinto. Bueno, la verdad que coincido con los que han dicho que el tema de la seguridad es un tema lo suficientemente serio como para tomarlo Gracias. con la Sí. necesaria seriedad que el tema merece y para ser debatido profundamente en el recinto y en la comisión que corresponda. Creo que esta es una declaración intempestiva, es confusa y además vincula, ya han dicho otros diputados, las características de esta declaración, pero además en lo farragoso vincula el tema de la seguridad a la supuesta licencia del jefe de policía Sarnaglia, que no se entiende qué tiene que ver una cosa con la otra. Que haya inseguridad y que el jefe de policía sea citado porque está según los fiscales que están investigando hechos de corrupción del Estado, han detectado una cuestión donde se menciona, o supuestamente se menciona, al jefe de policía vinculado a hechos que se están investigando y se lo cita a prestar declaración testimonial, nada más y nada menos, para seguir investigando, ¿no? Y el mismo jefe de policía ha reconocido que la cuestión es un hecho a investigar, es un hecho que a él también le preocupa y por eso pide licencia. No sé qué tiene que ver ese hecho con la inseguridad y menos en una provincia, no sé qué tiene que ver la licencia. Sí tiene que ver en esta provincia la inseguridad con nichos de corrupción que mencionaba hace un rato el diputado del Frade. Yo creo que más que una declaración sobre preocupación por la seguridad, parece una declaración de defensa o de no querer discutir temas de responsabilidad estatal y de corrupción que hay que discutir en este recinto. Y en este plano creo que no se puede hablar de seguridad. La seguridad, por supuesto, que a todos nos preocupa. La seguridad es una gran preocupación de toda la población santafesina, rosarina, sobre todo en las grandes urbes, pero en todos lados es una preocupación la seguridad. A mí también me preocupa seriamente el tema de la seguridad, pero no podemos desconocer que es un tema que tiene historia. No es un hecho político sin historia, no es aislado que haya algunos problemas de seguridad o serios problemas de seguridad en este momento. Esta inseguridad tiene una historia y tiene una historia que nos dice que en el año 2013 se produce una implosión de hechos violentos que nos acompañan hasta la fecha, nos acompañan hasta el 2020. No se puede desconocer lo que viene pasando en esta provincia. Fundamentalmente señalo ese año porque fue el año donde se duplican las cifras de homicidio. No podemos desconocer la historia que en nuestra provincia las cifras de hechos violentos duplicaron la media nacional y en Rosario triplicaron. No se pueden desconocer estos datos. No se puede desconocer la corrupción que se está investigando en este momento y la que se detectó en su momento. No podemos olvidarnos lo de Toñoli, como decía recién del Frade, pero tampoco nos podemos olvidar de que en casi todas las causas de narcotráfico hubo muchos policías imputados. No podemos desconocer ese fenómeno porque si no, no lo vamos a superar nunca. No podemos desconocer que en esta provincia se balearon la casta de gobernadores, de jueces, de fiscales. No podemos desconocer que en esta provincia se baleó el Centro de Justicia Penal, se baleó el Ministerio Público de la Acusación, se baleó el Consejo Deliberante. De esa historia venimos, de esa problemática estamos hablando. Entonces me parece demasiado superficial pretender que es un aporte a la inseguridad hacer una declaración donde se mezcla la situación de Sarnaglia
en un nivel que no tiene nada que ver con una preocupación seria sobre la inseguridad. Yo creo que, y además, sobre todo, me preocupa en el debate en este recinto la doble vara con que se manifiesta la preocupación por la inseguridad. Nosotros no podemos olvidar que el hecho que ha impactado en los últimos tiempos al Ministerio Público de la Acusación y en este sentido a toda la organización de la justicia penal en la provincia de Santa Fe, que es el hecho de los fiscales, no podemos negar que este tipo de corrupción es la que tiene que ver con la inseguridad. ¿Y por qué digo doble vara? Digo doble vara porque yo traje a este recinto, presenté un proyecto para que se cite justamente al ministro de Seguridad, al doctor Marcelo Saín, porque el doctor Marcelo Saín hace unos días presentó una denuncia penal en un juzgado penal donde hace un planteo para que se investigue un hecho de supuesto peculado porque se habrían utilizado fondos públicos para pagar defensas privadas de los imputados en un hecho de desaparición forzada de personas. O sea, es un hecho gravísimo. ¿Por qué? Porque es un hecho, no sé si todos recuerdan el caso al que me estoy refiriendo, se trata del caso Franco Casco. Franco Casco es un joven de la provincia de Buenos Aires que llega a Rosario en el año 2014, creo que fue octubre del 2014, es detenido en la seccional séptima de la ciudad de Rosario y a partir de ahí desaparece y aparece 20 días después muerto flotando en el río Paraná. Este es un caso de violencia institucional y de desaparición forzada de personas que por eso se investigó, se remitió a la justicia federal por la imputación que hubo, por la calificación de las conductas y del hecho que había que investigar. Los hechos de desaparición forzada de personas es un delito que se constituye con la participación estatal, si no, no se constituye. La hipótesis que se investigó y se investiga aún, se está dilucidando aún en ese juicio, la hipótesis central es la participación de personal policial de esa seccional en la desaparición de esta persona y el encubrimiento por parte de otro sector de la policía ubicado en su momento en asuntos internos sobre esta desaparición forzada. Por supuesto que son hipótesis de investigación bastante avanzadas, porque ya fue elevada a juicio la causa, y no estoy abriendo juicio sobre responsabilidades individuales, sobre responsabilidad de los imputados o responsabilidad de tal o cual funcionario, pero sí estoy abriendo juicio sobre la responsabilidad del Estado santafesino en dos planos en este caso. Un plano es el uso irregular de fondos públicos, si es que eso se acredita. Yo lo único que pretendo es que Saín venga a explicarnos esto, nos traiga la denuncia penal y nos traiga la documentación y nos traiga la información que nos pueda dar sobre el caso. Y les decía, esto impacta en dos planos. Un plano es el uso irregular de los fondos públicos, pero el otro plano es el incumplimiento de la responsabilidad del Estado en la investigación del caso Franco Casco. Porque si la repartición policial, en lugar de aportar al esclarecimiento del hecho, aportaba a la defensa de los imputados, es claro que estaba incumpliendo la obligación que tiene de investigación y la obligación que tiene el Estado argentino y el Estado santafesino, según las convenciones internacionales, de aportar un doble esfuerzo en la investigación de hechos que se constituyen como violencia institucional. No hay duda que este caso es de violencia institucional porque eso es lo que está imputado en la causa y esa es la hipótesis
que se está trabajando. Entonces, no entiendo por qué no se aceptó que este tema tan grave de corrupción estatal y de incumplimiento de la responsabilidad del Estado santafesino en el esclarecimiento de un hecho de desaparición forzada no tenga la suficiente entidad como para ser tratado sobre tablas en este recinto y no tenga suficiente entidad como para ser también considerado un grave hecho de inseguridad. Un grave hecho de inseguridad, porque la violencia institucional en nuestro país, desde la dictadura y desde todas las dictaduras hasta acá, es el hecho más grave de inseguridad por el que ha transitado la historia argentina y especialmente la historia santafesina. Reitero, este es un delito que no se pudo cometer sin la complicidad del Estado y en el cual el Estado santafesino tuvo y tiene el deber de investigar. Nosotros sabemos que los estándares internacionales en materia de derechos humanos en casos de violencia institucional obligan al Estado a hacer un doble esfuerzo y obligan a llevar adelante una investigación seria, eficaz e imparcial. Seria, eficaz e imparcial. El Estado santafesino no ha sido imparcial en el aporte a la investigación del caso Franco Casco. No solo no ha sido imparcial, sino que, según las denuncias que se han hecho y que queremos que se esclarezcan, ha tomado parcialmente partido por la defensa de los policías imputados. Ha tomado partido por la defensa de los policías imputados, porque eso significa pagar los honorarios privados de los policías que fueron investigados y llevados a juicio. El Estado, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 1, inciso 1, obliga a los Estados a acciones positivas en materia de respeto a los derechos humanos. Y la acción positiva en esta materia es llevar adelante una iniciativa. Históricamente, en los casos de violencia institucional, se dejó cargar sobre las víctimas el aporte de prueba. Las víctimas siempre tuvieron que salir a buscar las pruebas y tuvieron que litigar contra el Estado, y sobre todo cuando el Estado, a través de sus funcionarios, es autor de este tipo de delitos, tiene todo el contexto y la estrategia para la impunidad. Y en ese ámbito se abandona a las víctimas. En este sentido, el derecho, no solo los documentos, los tratados y las convenciones internacionales nos obligan al Estado santafesino en este sentido, sino que también lo obligan la jurisprudencia internacional. Nosotros tenemos fallos señeros en nuestro país, como fue el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, del año 1988, que estableció esta obligación del Estado argentino y también del Estado santafesino. Por este caso, por Velázquez Rodríguez contra Honduras, es uno de los casos que se utilizó para la apertura de los juicios de lesa humanidad y que se utiliza como antecedente y como jurisprudencia en todos los casos de violencia institucional. El caso Bulacio contra Argentina, donde se condenó a Argentina, porque Argentina en el caso Bulacio encubrió y no aportó lo necesario para la investigación del hecho, se condenó a Argentina y a partir del 2003, con el caso Bulacio, se establecieron parámetros, estándares, parámetros y protocolos especiales para la investigación de los casos de violencia institucional. Lo que está denunciado en relación al caso Casco es la violación de todas las convenciones, de la jurisprudencia y de los protocolos para la investigación de los casos de violencia institucional. Díganme si esto no merece ser investigado donde debe ser investigado en la justicia y si la Cámara de Diputados no merece que esto se debata en el recinto sobre tablas y si no merece que sea escuchado el ministro de Seguridad para que nos aclare y nos haga saber los extremos
en que se basó esa denuncia para que nosotros también podamos abordar nuestra propia responsabilidad como Estado, porque nosotros también tenemos responsabilidad. La responsabilidad en la investigación y en el aporte a dilucidar los casos de violencia institucional no es solo del Poder Judicial, no es solo del Ministerio Público de la Acusación, es del Poder Judicial, de los ministerios públicos, pero es de los tres poderes. Y nosotros también tenemos responsabilidad en que esto se esclarezca y en tener todos los elementos para poder debatir. Esto tiene que ver con la seguridad también. Entonces, este debate no se puede ocultar. Y por eso yo insisto en que sea traído, sea invitado el ministro Saín para hablar de estos hechos. Porque, como bien dijo el diputado que me precedió en la palabra, la inseguridad, que obvio que la hay y que hoy es muy preocupante el nivel de inseguridad que estamos viviendo, pero la inseguridad que estamos sufriendo desde hace muchos años y que aún la seguimos sufriendo, tiene que ver con todos estos nichos de corrupción y estos nichos de no compromiso del Estado con políticas de derechos humanos y con política de justicia y con políticas que hayan llevado o que hayan impulsado al esclarecimiento de casos de violencia institucional. No en vano se repitieron varios casos similares a este y el último que tuvimos conocimiento fue el caso Orellana, sobre el cual justamente conformamos una comisión investigadora. Entonces creo que no solamente rechazo la declaración que se ha planteado porque me parece poco seria, sino que creo que este tema debe ser tratado con la suficiente seguridad y no con la doble vara de elegir este tema lo discuto y este no lo discuto porque no me conviene. Creo que eso es poner la discusión en un bajo plano de disputa partidaria. Y este tema es tan serio que no merece discutirse de esa manera. Merece que nos comprometamos seriamente con desarmar el entramado de corrupción que venimos sufriendo hace muchos años y que han causado la gravedad, han disparado los índices de inseguridad y la gravedad del fenómeno que estamos viviendo. Por eso yo creo que voy a insistir con ese proyecto de resolución para que sea invitado el ministro Saín a hablar de este tema, porque hay que desarmar todos estos entramados corruptos y si no lo son, hay que aclararlo. Si no lo son, hay que aclararlo. Si esto no fue así, si esto no sucedió como se denuncia, bueno, ojalá no haya sucedido como se denuncia y podamos seguir adelante claramente y tomando el tema de seguridad y de inseguridad con la seriedad que se merece. Hoy todos festejamos que se tomó en la Comisión de Medio Ambiente, se tomó un tema muy serio como es el tema ambiental vinculado a las islas, se tomó con altura y se lograron consensos importantes porque se puso por encima de cualquier diferencia, se puso por encima el problema. Por eso yo creo que en este tema, que es tan grave como ese, hay que tratar de lograr lo mismo, tratar de lograr un consenso para que todos los hechos generadores de la inseguridad, como el que acabo de mencionar, puedan ser debatidos en esta Cámara con la altura que merecen. Por eso voy a insistir, reitero, en que sea invitado el ministro Saín a esta Cámara y que se traten los temas de seguridad y los temas profundos que hay que tratar en esta Cámara por encima de disputas partidarias y por encima de pequeñeces que empequeñecen los temas graves y profundos que debemos abordar. Creo que es nuestra responsabilidad como diputados, para eso nos han votado y por eso creo que rechazo esa declaración farragosa y sin sentido, e invito a que los temas sean tratados con la seriedad que propongo y que han mencionado otros diputados antes que yo. Nada más. Gracias.